justo estaba leyendo estos días informes de todo esto y sin ánimo de querer ser feminista extrema ni de reivindicar derechos sin ningún tipo de datos, es difícil encontrar datos. Vosotros lo sabéis mucho mejor que yo, pero me estaba leyendo un informe de UGT en el que decía que, aparte de que un 25%, que no sé si ahora ese porcentaje se mantiene o no, de personal sanitario Perdonad, infectado. ¿me oís? Es que no os oigo. Sí, Carmen, nosotros te Te escuchamos, sí. ¿Y tú Vale, vale. me Os oyes, escucho, Carmen? pero entonces no sé. Sí, sí, te oímos. Vale, vale, vale. Es como, no sé si podemos hablar de datos o si tenemos porcentajes o números o tal, pero el último informe que he leído, insisto, de la UGT, porque es complicado encontrar datos, o sea, si cuando extraes datos de ahí, estaba leyendo que como un 25% de las personas que estaban contagiadas era personal sanitario, un 30%, que es un montón, y teniendo en cuenta que de ese 30%, un 65, casi 70% es mujer, porque son las que ocupan el abanico más amplio, el abanico, y casualmente, pues de los 40 a los 55, todavía más porcentaje de mujeres en el personal sociosanitario, y de ese porcentaje, que de chicos hay menos, casualmente ha habido más morbilidad. Yo ahí no entro, pero me he quedado bastante sorprendida leyendo esto. Entonces, siguiendo un poco el guión de lo que probablemente Marta ya nos ha contado y lo que os hemos enviado desde WeCare, después de estos 10 meses, yo tendría dos preguntas. El balance que hacéis vosotras en cada una de vuestras áreas, en enfermería, en hospitales, en urgencias, y luego, ¿en qué creéis que ha fallado la comunicación a la gente? Y cuando digo a la gente es al resto de personal, ¿no? Porque yo, que tengo muchos amigos y conocidos como Marta y como toda la gente de WeCare en el mundo sociosanitario, que os habéis jugado la vida, porque os la habéis jugado, porque ahora podéis tener EPIs, pero antes no lo teníais. Cuando veis estas fiestas, cuando veis todos estos descontroles, yo, si fuera personal sanitario, te aseguro que en algún momento me plantearía qué hacer con ese tipo de individuos, ¿no? Entonces, dos preguntas. Primero, es obvio que el mayor peso lo ha llevado la mujer por un tema de que es mucho más femenino el personal sociosanitario que está ahí que otra cosa. ¿Creéis que esto en un medio plazo puede cambiar? ¿Creéis que ese perfil va a seguir siendo siempre femenino? Y segunda pregunta, cuando tú estás ahí al pie del cañón y ves a tus compañeros, compañeras enfermas, que enferman, que se ponen malos, que se hospitalizan, y luego ves las noticias, ¿crees que las administraciones públicas, yo no hablo de cómo no hablo de cómo han gestionado, hablo de si la comunicación que han hecho ha sido una comunicación correcta o cómo creéis que se podría haber mejorado? Bueno, me Como animo. Zoom, entonces vamos por orden, yo qué sé, pues Adelaida, Iria y Ana, no sé, algo así, ¿no? Vale. Pues Adelaida, tú nos cuentas. Bueno, efectivamente, la mayor parte de los profesionales sanitarios somos mujeres, el 75%. Sin embargo, en tomas de decisiones tan solo hay un 25% de mujeres. Ya es primer punto a tener en cuenta. Segundo punto, de cara al futuro, yo creo que este porcentaje no variará significativamente porque la mayor parte de los profesionales somos enfermeras. Aproximadamente a nivel mundial entre el 60 y el 70% es personal de enfermería, enfermeras, dentro del personal de enfermería en los últimos 20 años se han hecho múltiples estrategias para atraer más hombres, ¿no? Porque es una profesión que históricamente era una profesión de mujeres, porque va unido al cuidado, el cuidado y la mujer como cuidadora, pero hoy en día es una profesión con un grado universitario, con másters, con doctorados y por lo tanto las competencias las puede adquirir de la misma manera los hombres que las mujeres. En cambio, a pesar de las múltiples estrategias que se han hecho a nivel mundial para aumentar el número de varones,
no hemos conseguido aumentar el porcentaje. Históricamente e internacionalmente es como un 15% de todos los profesionales de enfermeras son varones, ¿no? A pesar de estrategias que se han hecho para atraer más hombres. Por lo tanto, yo creo que en el futuro próximo, en los próximos 10 años, las mujeres seremos el personal sanitario más numeroso, ¿eh? Y respecto a la segunda pregunta sobre la comunicación, si se ha hecho algo que creo que se tendría que haber hecho distinto. Yo creo que España tiene un modelo muy biomédico que durante los últimos años se ha centrado en invertir con éxito, en tener unos hospitales de alta tecnología para tratar los problemas habituales de manera eficaz y esa inversión ha estado muy bien. Pero el sistema sanitario español no ha invertido suficientemente en lo que es la promoción de la salud y la prevención de enfermedades. Decirle a un paciente, mire, tiene que dejar de fumar, eso no es eficaz. Y aquí hay neumólogas que lo saben, ¿no? Hay que empoderar al paciente y todo eso es una estrategia educativa para cambiar los hábitos de comportamiento. Y lo mismo pasa con la COVID. No es suficiente decirle a la población, póngase la mascarilla, lávase las manos, mantenga la distancia de seguridad y no haga relaciones sociales. Hay que darle vuelta, hay que explicarles el por qué eso es bueno y por qué ellos son parte de la solución del problema y hay que invertir en esa parte de promoción de la salud, de empoderamiento de la sociedad. Esa parte es fundamental porque hay que cambiar hábitos de comportamiento y eso en España durante estos 10 meses de la crisis de la COVID no se ha hecho, no se ha invertido suficientemente en esa actividad de cambios de comportamiento. En algún país que conozco, por ejemplo, los países nórdicos, Finlandia, ha invertido en ese aspecto y muchas enfermeras se han dedicado, enfermeras de la atención comunitaria, a empoderar a la sociedad, a explicarles por qué era importante mantener todos esos hábitos saludables y de esa manera colaborativa, ¿no? Junto con la alta tecnología y los trabajos en equipo, pero empoderando a la población, creo que es mucho más eficaz para cambiar la trayectoria del comportamiento de algunas personas. Muchísimas gracias. Iria, ¿qué nos cuentas? Bueno, respecto a la primera pregunta, que lo que sentíamos, ¿no? Un poco cuando veíamos a la gente saltándose las medidas, pues yo voy a ser sincera y va a ser bastante chocante. Yo tuve una sensación muy ambivalente. Por una parte, yo me dediqué a ver muertos durante, como todas las compañeras, ¿no? Que estuvimos en el ámbito asistencial durante meses. Yo cuando llegaba a mi casa era todo silencio y me venía a dormir y a ducharme. Entonces, para mí ver gente viva, celebrando, me gustaba, sin analizar más, ¿vale? Yo veía gente y los veía bien y decía, vale, queda alguien. Por supuesto, después de lo que vi, entiendo que nadie puede pensar, ¿no? que estoy loca, porque esta situación me sorprendió que después de comentarla pues no era tan infrecuente. Por supuesto me parece una irresponsabilidad. Y muy al hilo de la segunda pregunta, me volveré después a esos porcentajes y creo que sí, que la comunicación falla durante la pandemia. Y falla sobre todo porque yo creo que se intentó infantilizar a la población. Había que hablar de muertos, estábamos en luto, esto no era arcoíris ni era va a salir bien, no ha salido nada bien. Hay miles y miles de familias rotas ahora mismo. Todos los sectores estamos afectados y ya no hablo de sanitarios, hablo de profesionales indispensables, hablo de fuerzas de seguridad, hablo de las cajeras de los supermercados, hablo de todas esas mujeres, en su mayoría, que están desempeñando estas funciones sanitarias, o sea, funciones fundamentales, que hemos estado completamente expuestas y que lo que veíamos no guardaba relación con esa música y aplausos de las 8 de la tarde. Entonces, yo creo que habría que haber hablado mucho más claro
sobre todo enseñar imágenes. No hablo del morbo, disponemos en este país de miles de periodistas fantásticos que saben trabajar con el dolor, especializados en esto y que debería haberse mostrado. Somos responsables de que las próximas generaciones no sepan lo que ha pasado en este año 2020, que fue terrible. Espero poder hablar siempre en pasado de ello y no tener que seguir recordándolo durante los próximos años, pero creo que deberíamos haber sido como sociedad más responsables y parte de eso son las imágenes. En cuanto a los porcentajes, bueno, de ese 75% nos contagiamos más porque también somos más las mujeres que estamos en el ámbito asistencial. La mayoría de nosotras no estamos en un despacho. ¿Por qué? Porque los líderes de la sanidad son hombres. Nosotras seguimos siendo, pues no, el puesto asistencial, carecemos de puestos de dirección en su mayoría. Y bueno, invito a la reflexión. Creo que saldrá seguro durante el foro, pero desde luego hemos demostrado que estamos a la altura de la toma de decisiones en momentos críticos, que podemos conciliar pese a todo esto, que hemos sabido separar cuando parecía imposible, ¿no?, lo que es nuestra casa de lo que es el COVID, cuando estaba con nosotras. Y para mí me siento todavía más orgullosa, si cabe, de ser mujer y de ser mujer sanitaria. Entonces, yo ese porcentaje pues invitaría a la reflexión de nos hemos contagiado más porque hemos visto pacientes COVID, no hemos estado en un despacho ni en casa teletrabajando, ¿no? Y ahí lo dejo en la sanidad y, por supuesto, sin agradecer a muchos compañeros con puestos de liderazgo que se pusieron el EPI y bajaron a echarnos una mano cuando efectivamente nos hacía mucha falta, ¿no? Gracias, Iria. Se me están poniendo los pelos de punta, en serio, porque queda un poco lejos, marzo, abril, mayo, que no, porque estamos en noviembre y diciembre y estamos en esa meseta, ¿no? Que ahora aprendemos todos geografía cada día por la mañana. Pero la verdad que esperemos que podamos aprender todos una lección. Antes de la siguiente pregunta, Ana, cuéntanos. Pues mira, yo te digo, claro, nosotros, yo te hablo pues como farmacéutica, ¿no? Es verdad que tenemos farmacéuticos trabajando y farmacéuticas trabajando en muchos ámbitos. Están en los hospitales y por tanto están dentro del sistema público. Estamos en la atención primaria y por tanto también están dentro del sistema público. Tenemos farmacéuticos trabajando en la propia administración, pues en puestos de salud pública, responsabilidad de salud pública, pero el gran grueso de nuestro colectivo, el 80% más o menos de los farmacéuticos que están colegiados en la organización colegial son farmacéuticos que están en la red de oficinas de farmacia, que son 22.000 y hay 54.000 farmacéuticos y farmacéuticas que están en la red. Claro, somos establecimientos privados sanitarios de interés público, que es algo, pues la verdad que es una fortaleza que tiene este país. Nosotros nos gusta decirlo mucho, porque si fuera privado, solo privado, probablemente no tendríamos 22.000. Si fuera público, solo público, tampoco tendríamos 22.000, ¿no? Y de hecho, bueno, pues existen otros ejemplos en otros países. Entonces, a mí, claro, en este sentido, por ejemplo, deciros, ¿no?, que nosotros el 80% también de los profesionales somos mujeres. O sea, es igual, es que yo creo que el mundo sanitario es un mundo muy vocacional y yo creo que de alguna manera la mujer se siente, sus propios valores personales se sienten muy identificados con los valores del mundo sanitario, ¿no? Con el cuidar, el tener a la persona en el centro, la empatía, la cercanía, no sé por qué exactamente, es alguna reflexión personal que muchas veces yo me hago, pero es verdad que hay muchas mujeres en el mundo sanitario y coincido con Adelaida y con Iria en que faltan mujeres en los ámbitos de puestos de toma de decisiones, en los ámbitos de tomas de decisiones. En el caso de más asistencial, que es la red de farmacias, bueno, pues aquí cada mujer o muchas mujeres son propietarias de su propia oficina de farmacia, ¿no? Pero ya no me voy tanto a este ámbito, sino pues a mujeres en la industria, a mujeres en la política, a mujeres en los puestos de gestión de hospitales. En fin, yo creo que faltan mujeres porque el liderazgo femenino, que tiene unos atributos muy especiales
de empatía, de trabajo colaborativo, de coraje, de poner a la persona en el centro, un liderazgo mucho más humanista. Ese tipo de liderazgo, además, en la sanidad, es que tiene una mirada que hace que se tomen unas decisiones diferentes. Entonces, a mí, pues personalmente creo que es, si defiendo además con pasión que haya mujeres en todos los ámbitos y sobre todo en ámbitos de toma de decisiones, en la sanidad todavía más, porque el poder transformador que tiene, el alcance y el impacto positivo que tienen gracias a esa mirada femenina y esos atributos del liderazgo femenino, el alcance que tienen estas decisiones pues son todavía mayores, ¿no? Eso con respecto un poco a la reflexión de las mujeres, ¿no? Y del liderazgo femenino. Yo creo que no podríamos hablar de repensar ni con reconstruir nuestro sistema sanitario sin pensar en la mujer. O sea, es algo que no lo puedo pensar. Pero a mí me gustaría un poco transmitiros una reflexión personal que además me he hecho en estos meses, ¿no? Que es una reflexión personal a 3 ámbitos, ¿no? De cosas que hemos aprendido, de un balance, ¿no? Yo creo que como sociedad, y tiene mucha relación con lo que habéis comunicado, con lo que habéis hablado ahora de la comunicación, como sociedad no estábamos preparados para una cosa así. O sea, nuestra sociedad no estaba preparada para que de pronto el ser humano tan empoderado, con tanto conocimiento en la era de la tecnología, en el siglo XXI, con esta globalización, etcétera, de pronto llega una pandemia y la salud te toca y la economía se apaga. Se apaga. Entonces, no estábamos preparados para esto, ¿no? Entonces, es una lección de humildad como sociedad que yo creo que merece una reflexión muy profunda y sobre todo cambios en muchos ámbitos, ¿no? Entonces, como sociedad yo creo que ha sido una gran lección de humildad porque de verdad que no estábamos preparados y precisamente como no estábamos preparados y era tan fuerte el golpe, la comunicación que se ha hecho, y ahí coincido mucho con Adelaida y con Iria, es una comunicación un poco infantil. En vez de empoderar al paciente, empoderar a la sociedad y decirle, pues sí, efectivamente, somos vulnerables, pasa esto, pero de esto nos va a sacar la ciencia, el conocimiento, el talento de nuestros profesionales, la vocación inmensa de los profesionales. O sea, tenemos herramientas para salir, pero hoy por hoy esto es muy duro. Hay que atravesar este camino y este camino está lleno de baches, de precipicios, de lloro, de muerte, de sufrimiento y no pasa nada. Es que nos tenemos que enfrentar a la adversidad y tenemos que saber gestionar la adversidad. Es que eso es parte de la vida. La muerte es parte de la vida y la dificultad y la adversidad es parte de la vida. Entonces, yo creo que tenemos una sociedad que la hemos hecho infantil, como que todo se puede solucionar, que, bueno, no vamos a poner estas imágenes por si acaso pueden herir. Entonces, la comunicación que se ha hecho no ha sido eficaz porque ha sido una comunicación muy superficial. No se ha ido a un proceso de educación, como muy bien comentaba Adelaida, de empoderar a la sociedad y darle herramientas para que con esas herramientas interiorizadas pudiéramos todos ir caminando por este camino que todavía nos queda, ¿no? Entonces, yo creo que eso es una reflexión para que se nos quede, ¿no? O por lo menos yo la comparto con vosotros. Y la segunda cosa que os quería trasladar es que yo creo que nuestro Sistema Nacional de Salud y nuestra sanidad, de la cual todos estamos pues orgullosos como profesionales y la queremos cuidar y queremos fortalecerla, pero yo creo que no nos tenemos que poner una venda en los ojos, o al menos yo lo veo así. Ha dado síntomas de fatiga, ha dado síntomas de que necesita repensarse y que necesita reformarse y es tiempo de repensar y de reformar. Y para mí hay 4 claves. Tiene que ser la sanidad que construimos ahora, la post-pandemia o como queramos llamarla, yo no soy muy de clichés, la sanidad que necesita de verdad este país para afrontar los grandes desafíos que tiene, la dependencia, la soledad, la sostenibilidad, la cronicidad, la sanidad que de verdad necesitamos tiene que ser más centrada en el paciente y empoderando mucho más a ese paciente, más innovadora, trabajando de otra manera, y aquí yo no estoy hablando de tecnologías ni nada, sino más innovadora desde el punto de vista asistencial, es decir, que todos podamos trabajar como se ha trabajado en esta pandemia, médicos, enfermeros, enfermeras, farmacéuticos, todos los médicos de cualquier servicio. Bueno, yo hablando con vosotros y escuchando a muchos compañeros, todos juntos, cada uno haciendo lo que mejor sabe hacer y como mejor lo puede hacer. Entonces,
más innovadora desde el punto de vista asistencial y más integradora y más colaborativa. Y por último, pues yo creo que tiene que ser no solo más centrada en el paciente y más innovadora, sino que también tiene que ser una sanidad pues más inteligente. Y más inteligente es contar con todos los recursos que tiene. Si en este caso, pues como me toca a mí, ¿no? Por poner la voz de los farmacéuticos, pues existe en este país una red de 22.000 farmacias que llegan hasta el último rincón, pues vamos a integrarlas y vamos a pensar qué cosas podemos hacer, qué cosas podemos compartir, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que es momento de repensar y de reformar. Y si no lo hacemos, pues yo creo que no habremos hecho bien, no habrá servido para todo lo que puede servir esta pandemia, que desde el punto de vista personal es muy duro, pero desde el punto de vista profesional pues nos puede dar claves de soluciones a futuro. Muchísimas gracias, Ana. Carmen, ya... Hola, sí, me he tenido que conectar, mira que era la primera en conectarme y ahora de repente no sé qué me ha pasado con el portátil, estoy conectándome con el móvil. Perdonad que me perdí. Ahora os oigo perfectamente. Es que justo, yo creo que fue justo cuando tú entraste, cuando de repente no, o sea, a ti no te oía, veía todo el mundo asintiendo, digo yo, aquí la que tiene problemas soy yo. Bueno, nada, aprovecho para saludarte. Un placer. Un poco de acuerdo, o sea, soy ya la tercera que hablo, o la cuarta ya, no, cuarta, y nada, un poco estoy de acuerdo con el tema de, efectivamente, totalmente de acuerdo con el tema de la infantilización o cómo hemos tratado, no sé si las sociedades infantiles que la tratamos como infantil, es decir, no sé hasta qué punto, también a veces es que es si nosotros la tratamos así y realmente estamos ante una sociedad infantil, ¿no? Totalmente de acuerdo en que se vendieron los arcoíris y está muy bien el mensaje positivo, pero yo creo, para mí una reflexión muy importante es que al final, y sobre todo viendo los comportamientos, lo comentaba Adelaida al principio de todo, ¿no? En esta segunda ola que estamos viendo, y no sé si a punto de empezar la tercera, de la gente pues que vuelve a salir, que sale, que de repente llega el Black Friday y nos volvemos a juntar todos y llega y la gente saliendo en los puentes y demás, ¿no? Y realmente que no nos cojan, que no nos pillen, pero si no nos pillan no pasa nada y si no nos ponen multas no pasa nada. Y al final mi sensación es que al final las únicas personas que se han sensibilizado con respecto a este tema de la pandemia son los familiares, no sé si de esos 40.000 o 60.000 muertos. Es decir, digo 40.000, 60.000 porque cada día que enchufamos la tele, en función de cómo se cuente, varían las cifras. Pero bueno, así todo. Entonces, realmente es las personas que lo han tenido de cerca. Nosotros, obviamente, lo hemos tenido muy de cerca porque lo hemos vivido y sufrido en propias carnes, pues la asistencia tan dura a estos pacientes. Una cosa que ha sido terrible para mí ha sido cómo se ha tratado a la gente mayor, hablando del tema de los crónicos. O sea, yo creo que son los grandes perjudicados de esta crisis de pandemia y lo siguen siendo, ¿no? No sé, a mí en la consulta todos los días tengo pacientes que lloran porque no pueden ver a sus nietos. O sea, ha habido abuelos los que realmente lo que te dicen es que casi prefieren casi morirse y contagiarse, o sea, o contagiarse y morirse, ¿no? que dejar de ver a sus familias. Y yo creo que ha sido uno de los colectivos que tenemos que repensar en esa sociedad que proponía antes, pues cómo estamos tratando a nuestra gente mayor. Y eso, totalmente de acuerdo también con lo que dijisteis de que igual, pues sí se tenían que haber mostrado ciertas imágenes pues quizá más duras, ¿no? No sé si efectivamente, no sé si como las de Italia con los convoyes llenos de muertos, pero bueno, aquí la verdad es que lo que se vivió en los hospitales fue algo tremendo. Y yo creo que debemos empoderar al paciente, pero ya digo, siempre tenemos que tener en cuenta que estamos tratando con gente adulta y yo creo que parece que en ocasiones no los tratamos como tales, ¿no? Y totalmente de acuerdo en que tenemos que reformar esta sanidad.
Sobre todo tenemos que pensar en que ha habido, yo creo que una política de acoso y derribo de la sanidad pública desde el año 2008 y que ahora, pues claro, hemos sufrido directamente las consecuencias, ¿no? Y yo creo que cuando decimos que tenemos que reformar la sanidad, lo tenemos que hacer y pensando en lo que queremos en el futuro, con esa atención primaria más fortalecida, totalmente de acuerdo con lo que decía Adelaida antes, de empoderar al paciente, de educar. Lo más difícil en este mundo es cambiar hábitos de vida. Efectivamente, no se trata de decir usted tiene que dejar de fumar, sino tienes que proporcionarles las herramientas de saber por qué hay que dejar de fumar y eso es educación, y eso es quizá lo más difícil, ¿no? Promoción de la salud, que también decimos, no solamente tratar la enfermedad, sino evitar que haya enfermedades en el futuro. Pero bueno, no creo que añada mucho más a lo que han dicho mis compañeras previamente. Sino, bueno, no puedo más que estar de acuerdo con ellas. Yo creo que complementa muchísimo toda la película. Está claro que las que más han sufrido esta pandemia en el sector sociosanitario por un tema numérico y por un tema porcentual son las mujeres, eso es así. Como muy bien decía Adelaida, hay muchísimas mujeres en el entorno sociosanitario, pero muy pocas en las posiciones de mandos directivos o de organización. No quiero hacer la pregunta de qué habría pasado si hubiéramos estado más mujeres ahí organizando, que probablemente habría sido diferente. No voy a decir porque eso es soltar un globo, sonda que nunca íbamos a saber qué habría pasado, qué habría dejado de pasar, ¿no? Eso es una realidad. La mayoría son mujeres, las que están al pie del cañón son mujeres, las que están en despachos no son mujeres. Las que estamos teletrabajando en el mundo sociosanitario tampoco, son hombres, solo las que están al pie del cañón son mujeres. Y en cuanto a comunicación, yo no puedo más que estar de acuerdo con vosotros, que me ha parecido una falta de transparencia y de claridad y de un poco tomadura de pelo en el mal sentido de la palabra, ¿no? De que no tengo 5 años. Mira, el otro día el director de Muy Interesante, estábamos haciendo unas jornadas de reflexión y él estaba por teleconferencia porque tiene problemas respiratorios y es un poco paciente de riesgo. El resto estábamos en 280 metros cuadrados a 2 metros cada uno con mascarilla, muy pocas personas, ¿no? Cuando se cae un Boeing, todo el mundo pone el grito en el cielo, ¿verdad? Y ahora es como si cada día se estuvieran cayendo, y no hablo del mes de marzo o abril, estoy hablando del mes de noviembre, 2 Boeings diarios, más o menos cada día en todos los países del mundo. Y no pasa nada. O sea, hemos pasado como con un túpido velo y aquí no pasa nada, ¿no? Con lo que realmente yo soy de modo de ser muy optimista y muy positivo y siempre digo, bueno, estoy convencida que las personas que gestionan el país o las personas que gestionan las áreas sociosanitarias habrán aprendido una lección de esto. Algo habremos aprendido, porque yo estoy convencida de que igual que hemos tenido el COVID-19, tendremos el COVID-54 o el SARS-35. Entonces, sí. Porque además seguro que va a ser así, por millones de motivos, ¿no? Por temas ecológicos, por temas de que tenemos un planeta y lo estamos... Hay mucha parte de ecología, de sostenibilidad. No me voy al inicio de si realmente es el pangolín la causa, que jamás lo sabremos, ¿no? Entonces, ¿vosotras creéis que después de estos meses, que además esta pandemia se va a prorrogar como mínimo 1 año y medio, porque esto no ha acabado, y aunque tengamos una luz al final del túnel, que es la vacuna, o que son las vacunas, España, Europa en general, no va a estar funcionando en modo recurrente, definiendo recurrente un modo más o menos normal, no sé, o septiembre, octubre, no sé, agosto, junio, o sea, verano, septiembre, ¿no? Más o menos. Digo, no tengo una bola, pero por lo que he leído de todas partes, ¿creéis que hemos aprendido lecciones? ¿Estáis viendo en vuestros entornos, en esas posiciones de dirección o de gestión, que se estén tomando, que se estén haciendo reflexiones? Porque ahora nadie va a cambiar nada, porque cuando tú estás en medio de una batalla, lo primero es minimizar las bajas, minimizar las víctimas, pero ¿creéis o sabéis o notáis que las personas que pueden estar gestionando ese tipo de problema o ese tipo de situación, porque ahora es un problema, pero puede ser una situación recurrente en algún periodo de tiempo, están aprendiendo, tomando nota y reflexionando, interactuando
con los ecosistemas que estáis implicados para tener un feedback de las que están a pie del cañón? Digo de las porque son las, o sea, como ya hay más del 51%, puedo usar solo el género femenino. ¿O creéis que simplemente es, bueno, vamos a dejar que esto fluya, que esto ocurra, y como en el fondo somos un país, nosotros y el resto del mundo, ¿no? El ser humano es como lo que no me gusta recordar, no quiero recordarlo y ya se pasará? O sea, la pregunta es, ¿creéis que estamos aprendiendo y que los que están gestionando, dirigiendo el país van a aprender de esto porque están hablando con los actores que están al pie del cañón? Yo creo que la voluntad de mejorar está, pero la realidad es otra. Nursing Now tiene en España aproximadamente 80 grupos. En todas las comunidades autónomas hay un grupo oficial que lo integran un representante de la Consejería de Sanidad, un representante de las enfermeras, está la academia, la universidad, las directoras de enfermería, hay médicos, hay la voz del paciente en cada comunidad autónoma, en cada grupo Nursing Now, y después hay muchos grupos locales. Bueno, pues en primavera, en mayo de este año, cuando se creó la comisión para la reconstrucción social y sanitaria que lideraba Patxi López, hicimos una carta, los 80 grupos de España, prácticamente representa toda la enfermería española, 300.000 enfermeras y enfermeros de toda España. Y explicábamos desde nuestro punto de vista, como personas que hemos estado a pie de cañón en la respuesta a la COVID y de nuestra experiencia como profesionales y expertas, de qué es lo que el sistema sanitario necesita para esa transformación sanitaria. No hemos recibido respuesta. Sí. Es decir, que para cambiar las cosas, primero hace falta voluntad y escuchar activamente, tienen que escuchar a los profesionales. Y creo que el ámbito político está inmerso en esa dinámica política. Y realmente yo creo que se tiene que abrir más y darle más voz a los profesionales que están en primera línea. Sí que esa comisión liderada por Patxi López llamaron pues, a los representantes del Colegio Profesional de Enfermería, no faltaba más, y no sé si a 2 enfermeras más, pero eso es todo. Cuando somos el 60% de los profesionales las que nos hemos dejado la vida, algunas de ellas, y ninguna contestación de esa comisión a nuestra carta unánime, el mismo mensaje, y le mandamos 80 copias desde cada comité. Pero lo mismo ha pasado en otras comunidades autónomas que han creado comités de expertos a los cuales no nos han invitado a participar, a veces invitan a propósito de manera anecdótica, invitan a 1, 2 o 3 enfermeras a que expliquen su vivencia, pero realmente para hacer los cambios que tocan, primero hay que reconocer la realidad. A nivel de enfermería, España tiene un déficit crónico de enfermeras. Somos el país de la Unión Europea con menos enfermeras. Por eso es por lo que no podemos cuidar bien al paciente. Por eso es porque los pacientes están falleciendo solos, porque no tenemos suficientes enfermeras para estar a su lado, no tenemos suficientes enfermeras para educar a la población tampoco. Y eso no es nuevo, eso ya lo conocíamos, es crónico, repito. La COVID ha puesto de manifiesto unas deficiencias estructurales importantes y yo estoy enfatizando alguna. En esa carta poníamos 3 elementos que la transformación del sistema sanitario necesita. El primero, decíamos, colaboración. Tiene que haber más colaboración entre el nivel central, entre el gobierno central y los gobiernos autonómicos. Tiene que haber una colaboración real. Y que conozcamos lo que están hablando y que tengamos protocolos de cuidados iguales para todas las comunidades, basados en la evidencia científica. Tiene que haber más colaboración entre el mundo hospitalario y la atención primaria y más colaboración entre el mundo asistencial
y social. Los centros geriátricos no pueden continuar de la manera que se han gestionado hasta ahora, porque las necesidades de los pacientes requieren otro nivel de atención. Y pedíamos en la carta, además de esa colaboración para la transformación del sistema sanitario, pedíamos que nuestro gobierno, el gobierno español y los gobiernos autonómicos inviertan decididamente en enfermeras y que esa inversión que siempre nos han dicho que sí, que se va a hacer, la aceleren. Porque en Cataluña ahora en esta segunda ola hemos tenido que contratar auxilios sanitarios, es decir, estudiantes de enfermería, porque no hay enfermeras disponibles, ¿no? La COVID nos ha puesto de manifiesto, bueno, pues esa deficiencia crónica que ya teníamos, ¿no? Y lo que pedimos es que las enfermeras participemos en la toma de decisiones sobre la salud. Que lo dice el doctor Tedros, el director general de la OMS, le mandó una carta a Pedro Sánchez para comenzar el año 2020, que es el año mundial de las enfermeras, y le pedía que invirtiese en enfermeras. Le felicitaba que empezaba el nuevo año 2020 y le comunicaba que era el año mundial de las enfermeras y le pedía que invirtiesen en enfermeras. El día 7 de abril la OMS publicó el Estado Mundial de las Enfermeras y hay un informe específico de enfermeras para España, en España. Y queda clarísimo que nuestro gobierno decididamente, si quiere mejorar el sistema sanitario, tiene que invertir en enfermeras generalistas, especialistas en UCIs, en urgencias, de práctica avanzada y como un bien para mejorar el cuidado del paciente y la salud del ciudadano. Adelaida, vaya año para ser el año mundial de las enfermeras, ¿eh? O sea, ha sido tremendo, nunca mejor dicho. Nunca mejor dicho. Muchísimas gracias por tu exposición. Nos queda clarísimo que tenemos un déficit estructural en enfermeras. Me encanta que las exportemos al Reino Unido, ¿no? Pero allí hay más enfermeras, hay muchas más enfermeras que en España. En España hay 5,7 enfermeras por cada 1000 habitantes y la media de los países de la OCDE son 8. Y en los países nórdicos escandinavos tienen 15 y hasta 17 enfermeras por cada 1000 habitantes. Tienen 3 veces más de enfermeras. Por lo tanto, es que la enfermera no puede dar el cuidado. El paciente no recibe ese cuidado tan necesario, como por ejemplo, la mitad de los pacientes no reciben educación terapéutica mínima sobre cómo se tiene que tomar la medicación un paciente diabético o con hipertensión. Fíjate, estamos casi en la mitad. Eso es algo que hay que puntualizar y que poner de relieve. Y en el mundo de las urgencias, Siria, ¿tú crees que hemos aprendido algo? Bueno, sí. Yo parto de la base primero, ya un poco incidiendo en la de Adelaida, que hay que invertir en sanidad. En sanidad. Y en sanidad hablo de enfermería, hablo de medicina, hablo de auxiliares, de técnicos, de farmacéuticos, de todo, de los compañeros de primaria, de todas las especialidades. Creo que lo que mostró este año el COVID, y espero que sea una de las grandes lecciones, es que efectivamente, como anteriormente decía Ana, estamos agonizando desde hace mucho tiempo, ¿no? Nuestras quejas, nuestras guardias de 24 horas, la responsabilidad legal que tenemos cada vez que emitimos un informe de alta, la sabemos nosotros, ¿no? Entonces, eso ya es como reducirlo al ridículo, porque de ahí todo lo que implica, ¿no? Un sistema sanitario, pero desde luego la inversión y los presupuestos creo que serían el gesto más evidente, ¿no? De que hemos aprendido algo. Desde luego en la urgencia, ya en el ámbito más asistencial, nos llevamos varias lecciones. La primera, que somos humanos, que las 24 horas no justifican el llegar a casa y estar pues de mal humor, el estar cansado, porque llegamos a casa durante la pandemia siendo pacientes y con la incertidumbre de si íbamos a contagiar o no, sabiendo que podía pasarnos algo en cualquier momento y que cada paciente, e insisto, la responsabilidad, solo sabemos los profesionales lo que implica a nivel emocional, incluso no tener esa incertidumbre de todos los problemas legales que va a traer la pandemia, que lo sabrá, ¿no? Ya se está hablando de ellos, de la toma de decisiones, de las limitaciones terapéuticas. Bueno, pues todo esto es un caos, ¿no? Que al final nos hizo pensar que somos humanos y tenemos derecho a serlo, que nuestros pacientes, y nosotros somos pacientes, insisto, se merecen la mejor asistencia. La mejor asistencia, por supuesto, implica una terapéutica al uso, pero también una parte humana,
que no hemos podido prestarle, y probablemente eso sea pues, el estigma más grande que nos limita a día de hoy a seguir trabajando como lo hacíamos anteriormente. Para mí, el no permitir a un paciente, ¿no?, que se despida de un familiar, bueno, pues desde luego es brutal ahora. Obviamente, durante el momento de la asistencia, lo primero es lo primero, y el atender al paciente y sacarlo como fuese, ¿no? Pero sí que me repercute, y ya me pongo en primera persona, el no haber podido dar esa parte humana, con lo cual creo que cuando se habla de humanización, que suele ser un tono bastante abstracto, sin tomar ninguna decisión, incluso es un tema que llega a ser populista y a algunas nos molesta. Pues yo creo que la lección es que no es un tema de abstracto, no es populismo, es un tema que hay que tener grandes profesionales detrás, ejecutar las ideas que se tomen y no simplemente ser campañas publicitarias, y desde luego pensar en la repercusión emocional que esto tiene en nuestros sanitarios, en todos, y ayudarles, porque creo que es el momento de prestarles ayuda porque la necesitamos. Ana, ¿qué nos cuentas? Bueno, pues mira, a la primera pregunta, ¿no? Si creemos que esto va a suponer un antes o un después. Bueno, yo que también soy bastante optimista por elección, no sé si por naturaleza, pero lo elijo cada día, ser optimista, pues ahí te digo que yo quiero pensar que sí, pero tengo mis dudas. Tengo mis dudas porque cuando uno quiere cambiar las cosas y cuando se quieren cambiar las cosas se necesita una gran dosis de coraje y se necesita pues ser una gran dosis del liderazgo. Entonces yo, hasta que no vea unos presupuestos generales del Estado donde de verdad se ponga foco en una atención primaria como de verdad tiene que ser la atención primaria, con los recursos que necesita la atención primaria de nuestro sistema. Cuando yo de verdad vea el foco puesto en políticas de prevención, en políticas de salud pública, en estrategias de salud pública y de prevención y de promoción de la salud y de educación de la salud, de verdad ambiciosas, pero ambiciosas, integrando Ministerio de Sanidad, comunidades autónomas. O sea, cuando yo diga, oye, de verdad este país es que tiene una hoja de ruta de fortalecer la primaria, estrategia ambiciosa y potente de salud pública, integrar a todos los profesionales, por supuesto primaria y especializada, eso basiquísimo, pero también la red de farmacias como un elemento más, y ahora os cuento algunos datos. O sea, cuando yo eso lo vea y lo vea con números, pues entonces empezaré de verdad a decir, las cosas están cambiando. Y creo que para eso estoy muy de acuerdo pues con Adelaida y con Iria, hay que escuchar. Le estaba diciendo a Adelaida en la comisión de reconstrucción, bueno, a nosotros, claro, como Consejo General, pues igual que las organizaciones colegiales, también, bueno, nos costó, a la primera no nos llamaron, fuimos después, nos costó un poco, pero bueno, ahí estábamos, ¿no? Queríamos tener también la voz, pero lo que no podía entender es que no estuvieran los pacientes, o sea, las organizaciones de pacientes es que ni estuvieran. Entonces nosotros, bueno, que la verdad es que es algo que yo, bueno, pues como responsable político no lo puedo entender. Es que la sanidad que necesitamos, la sanidad que tiene que dar solución a los problemas del futuro, la sanidad que da sentido a nuestro trabajo, tiene que ser centrada en el paciente. Y si no lo escuchas, pues, y si no lo involucras en la toma de decisiones, por supuesto los profesionales, pero nosotros no podemos decidir por él. Los políticos no pueden solo decidir por él. A ver, él tiene mucho, o ella, tiene mucho que decir el paciente, ¿no? Entonces, bueno, nosotros lo que hicimos durante todo el confinamiento, nosotros tenemos una escuela de pacientes, tenemos una estrategia de trabajo con los pacientes desde hace mucho tiempo, y durante todo el confinamiento pues tuvimos reuniones virtuales pues con todas las organizaciones con las que tenemos relación, bueno, pues que son muchas, ¿no? Son bastantes. Y les preguntábamos, ¿cómo estáis? ¿Cómo os sentís? ¿Qué os pasa? ¿Os podemos ayudar? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué no estamos haciendo? ¿Qué podemos hacer mejor de lo que estamos haciendo ahora? ¿Cómo os podemos ayudar? Les dimos todas nuestras herramientas de formación. Bueno, hicimos todo lo que pudimos, ¿no? Bueno, por supuesto, pues en la parte de... Nos contaron cosas tremendas, porque la mayoría son organizaciones que representan a pacientes crónicos y se sentían absolutamente fuera del sistema. Fue un sistema totalmente prisionero del COVID. No tenía otra, no podía hacer otra cosa. Entonces ha habido personas, pues bueno, que no han acudido a sus consultas, han dejado, bueno, la adherencia a sus tratamientos en muchos casos. Bueno, todo esto traerá su factura, ¿no? Y lo que hicimos con ellos fue firmar un documento que era un compromiso un poquito más esencial, y quisimos que de verdad esto pues nos ayudara a fortalecer un poquito las acciones que hacíamos con ellos. Bueno, pues ese documento, parte de la intervención
del presidente en esa comisión de reconstrucción, que básicamente lo que hicimos fue decir, pues igual que comentaba Adelaida, ¿no? Nosotros lo que dijimos es, ¿y qué podemos hacer para que nuestra sanidad sea más robusta, más fuerte, más resiliente, con más capacidad asistencial? O sea, ¿qué podemos hacer para que si llega otra pandemia, esto no, o sea, las cosas que han pasado ahora no pasen, ¿no? Y bueno, pues ahí pues nosotros, parte de esa intervención, pues hablamos también, pusimos un poco en la voz del paciente y trasladamos ese documento y lo hicimos llegar, etcétera, etcétera, y también manifestamos pues nuestro desacuerdo en que allí pues no estuvieran los pacientes. Y digo lo mismo, o sea, ¿por qué no puede estar un movimiento tan importante como el de Nursing Now, tan importante, con tanta capilaridad y tan internacional? Es que tiene, eso es lo primero, o sea, escuchar a los profesionales que están en primera línea cada día, ¿no? Y nosotros, pues por daros algunos datos, ¿no? Que muchas veces, pues mira, la farmacia es pues tan cotidiana, tan cotidiana, tan cotidiana, que la tenemos ahí metida en nuestra vida y pensamos que no. Bueno, el primer mes de confinamiento, 30 millones de personas pasaron por la red de farmacia, Marta. 30 millones de personas. Y luego el primer mes también, esto fue una encuesta que hicimos un poco para medir, pues 850.000 personas recibieron sus medicamentos en su domicilio, porque había muchas personas que necesitan su medicación y que no podían ir a recogerla. 2,2 millones de personas recibieron también consultas telefónicas. Mira, yo digo que no dispensamos medicamentos, dispensamos empatía, solidaridad, dispensamos cariño, bueno, todo lo que cualquiera de vosotros hicisteis, seguro, Iria, Carmen, Adelaida, en vuestro trabajo cada día. Y entonces, ¿qué es lo que quiero ya, a dónde os quiero hacer que vengáis conmigo, ¿no? Es cuando todo se cerró, porque se tenía que cerrar, la farmacia fue un establecimiento esencial. Nosotros dijimos mucho eso de que la cruz verde de la farmacia no se apaga, pero lo decíamos no como una reivindicación, sino es que el sistema de farmacias que tiene este país es vuestro, es de los ciudadanos, es de los profesionales sanitarios. O sea, es que no es nuestro, es de los profesionales sanitarios. Y ahí hay pues una red que puede ayudar en la detección precoz, puede ayudar a los enfermeros en la educación, puede ayudar a la detección de problemas relacionados con los medicamentos, puede ayudar en tantas y tantas cosas, que lo que salió en estos días, en los primeros meses de pandemia, fue la raza sanitaria del farmacéutico. Y nosotros tenemos 22 compañeros fallecidos. 22 compañeros fallecidos. Estuvieron en primera línea. Nos pusimos de acuerdo con las consejerías de sanidad para que la gente no tuviera que ir al centro de salud a renovar su medicación. Nos pusimos de acuerdo con muchos servicios de farmacia hospitalaria para poder colaborar con ellos y que los pacientes no tuvieran que ir al hospital a recoger la medicación, sino que de acuerdo con ellos pudieran venir a la farmacia. Es decir, les dijimos, aquí estamos, por favor, estamos aquí. Entonces eso, yo hasta que no vea de verdad, y con esto acabo, ¿no? Hasta que no vea de verdad que tenemos una estrategia de salud, un sistema de salud, una sanidad ambiciosa, potente, que es la que merecen nuestros ciudadanos, donde trabajamos todos, y digo todos, que no falte ni uno, de forma colaborativa, aprovechando los recursos, dotado económicamente, pero de verdad sí, hasta que no lo vea de verdad y vea esa voluntad, yo tendré mis reservas. Mientras tanto, pues seguiremos empujando, todos los profesionales trabajando juntos, ¿no? Pero yo creo que tiene que haber un antes y un después, porque no podemos pensar en compartimentos estancos y no podemos pensar de la misma manera que antes. O sea, es imposible. Mil gracias, Ana. Me queda clarísimo que algo hemos aprendido. Otra cosa es que luego se puede implementar, se puede gestionar o no, pero vosotras lo tenéis clarísimo. Simplemente hace falta pues ampliarlo. Nos falta Carmen, pero para eso estamos nosotros, para ampliar este... Es que ahora estaba pensando eso y digo, cuando acabe esto, me pongo en mi LinkedIn a hacer una nota. No puede ser que no hayan tenido en cuenta a los pacientes, no puede ser que no le hayan contestado al movimiento de nursing, no puede ser un montón de cosas. Me parece, yo que soy ciudadana de a pie, porque no estoy en el mundo sociosanitario, me parece absolutamente indignante, pero estoy tomando notas como una loca, porque luego con Marta vamos a darle una vuelta y vamos a empezar a, de verdad, no puede quedar así, con lo que ha sufrido el país, con lo que está sufriendo todo el mundo, con lo que está sufriendo todo el sistema sociosanitario, con lo que está sufriendo vosotras, y que no aprendamos, que no reflexionemos, es una vergüenza. Bueno, probablemente sí estarán pensando y reflexionando. Me falta Carmen, porque si no yo me alargo con mis speech. Marta, antes de que intervenga Carmen, una cosa muy, muy sencilla, igual que Adelaida.
Nosotros pedimos estar en los comités de crisis desde el principio, porque claro, al estar también en la red de farmacias, pues dijimos, oye, habrá muchas cosas que seguramente nos tendremos que poner de acuerdo con el resto de profesionales para poder hacer tal. Y no nos llamaron nunca, a nada. Ahora, O sea, ahí me sale una pregunta del tema vacunas, pero acabamos con Carmen, acabamos en el guión y luego es una pregunta de curiosidad personal. Y Carmen, ¿tú crees que hemos aprendido algo? Pues mira, yo voy a hablar un poco de la experiencia personal y es que de hecho entre la primera ola y la segunda ola hemos tenido meses y yo ha llegado la segunda ola y va a llegar la tercera y veo que hay cosas en el hospital y lo digo porque siempre digo, hablo del hospital y tengo siempre la sensación de lo que pasa en corto es lo mismo que pasa en largo al final, a lo grande, ¿no? Sí. Y es que al final hasta que no vino, o sea, tuvimos el problema de la primera ola, ya digo, y no estuvimos tan sobrepasados como Madrid o como Barcelona. Y, por ejemplo, lo de abrir las ventanas en las puertas de las habitaciones, pues no se dieron cuenta en estos meses de descanso, no se dieron cuenta y hasta que no hemos tenido la segunda ola no se han abierto las ventanas, los agujeros, como decía antes Siria, en las puertas. Entonces, realmente soy un poco escéptica a veces con el tema de si hemos aprendido algo o si más bien lo que vamos es simplemente a veces apagando fuegos, ¿no? Entonces, a veces tengo esta sensación. Lo que pasa es que yo también soy optimista. Me ha gustado mucho la expresión de Ana de por elección. Entonces, bueno, yo quiero creer también. Y luego un poco lo del tema de cuando habéis hablado de lo del fondo de reconstrucción, efectivamente, al final esto es un tema muchas veces, pues eso de llamar a quien conoces. Efectivamente, ellos dirán que sí se han contado con las enfermeras porque han hablado con los colegios de enfermería y probablemente pues con otro tipo con otras sociedades que también tienen mucho que decir. Nosotros, por ejemplo, nosotros siempre llevamos muy orgullo yo soy neumóloga y además soy la secretaria general de la Sociedad Española, siempre a estas cosas vamos de la mano tenemos muy claro desde el principio de ir de la mano de los pacientes y de los pacientes, porque al final los políticos, porque al final este es un tema político, a los profesionales, yo lo poco que he aprendido de la vida sanitaria es que al final igual a nosotros no nos hacen caso, pero parece que a los pacientes a veces sí se les hace un poquito más de caso. No sé si por interés político, no sé si porque un paciente al final es un voto también, y no lo sé, quiero decir, igual aquí me pongo ya un poco más cínica en este sentido y entonces a veces cosas que como sociedades científicas o como colegios profesionales no conseguimos, vas de la mano con el paciente o con las asociaciones de pacientes y ellos consiguen más en 5 minutos que nosotros a veces en 5 años. Y yo solamente por aportar una cosa con el tema de que has dicho antes de las enfermeras que se van al Reino Unido, es que lo que tenemos que plantear en esta crisis sanitaria es el tema de mejorar las condiciones laborales de la gente. Es que si no mejoramos eso, se nos van a seguir yendo. La precariedad laboral de enfermería, la precariedad laboral de los médicos, la precariedad laboral a todos los niveles que sufrimos y que se ha esgrimido como no sé, como excusa, ¿no?, para no invertir, bueno, pues el tema de la crisis del 2008 y todas estas cosas. Entonces, no hemos invertido en personal, se nos han ido escapando porque, claro, o sea, entonces, quiero decir, la precariedad laboral es un tema con el que hay que acabar y eso tiene que ser un tema que tiene que estar encima de la mesa y si no todo lo demás es apaga y vámonos porque seguiremos teniendo fuga de profesionales, indudablemente, como la que hemos sufrido. Está claro. Eso es un elemento fundamental. La retención del talento incluye tener unas condiciones de trabajo dignas, ¿no? Nuestros profesionales a veces tardan 10 años en tener un puesto fijo. Eso quiere decir que enlazan contratos suplentes continuamente. Hemos tenido enfermeras que se les contrataba por días y hoy en geriatría, mañana en pediatría, después en oncología, en UCI, con una pérdida del conocimiento tremendo. Tienes toda la razón. La solución no es generar más enfermeras desde las universidades, porque esas enfermeras se irán de España. Actualmente faltan
casi 6 millones de enfermeras a nivel mundial y se prevé que para el 2030 habrá otros 4 millones más de enfermeras que se jubilan. Inglaterra ya tiene el Parlamento puesto sobre la mesa que va a invertir en 50.000 enfermeras. O sea, ¿y eso qué quiere decir? Que les van a ofrecer condiciones laborales. Nuestras enfermeras se van a Inglaterra. Por eso, porque tienen mejores condiciones laborales, ¿no? Y pueden trabajar plenamente en base a sus competencias. Por lo tanto, totalmente de acuerdo. Y no solo de las enfermeras, totalmente de acuerdo que somos el equipo multiprofesional, interdisciplinar, médicos, enfermeras, farmacéuticos de hospital, farmacéuticos de oficinas de farmacia y otros muchos profesionales los que tenemos que trabajar conjuntamente para tirar adelante y hacer el sistema sanitario robusto y sostenible, sistema público. Totalmente de acuerdo. Sin duda. Marta, os voy a contar 2 iniciativas que no sé si sabéis que se pusieron en marcha y que nos descubrieron una faceta de la farmacia que tampoco la conocíamos, pero no, nos ha dado pistas también de otras cosas que se pueden hacer, ¿no? En el Colegio de Farmacéuticos de Tenerife, nació en Canarias, en los 2 colegios empezaron a poner en marcha una campaña que se llamaba Mascarilla 19. Entonces, esa campaña era para personas, más que una campaña, era una iniciativa para poder ayudar a personas víctimas de violencia de género. Era muy sencillo, simplemente si ellos lo que hicieron fue decir, si eres una persona que está sufriendo en este momento alguna situación de violencia de género, acude a tu farmacia, tú dices Mascarilla 19 y en ese momento la farmacia tenía un protocolo con los cuerpos y fuerzas de seguridad, en este caso era únicamente de Canarias y con la delegación del Instituto de la Mujer, etcétera, y se activaba un protocolo de asistencia. Claro, confinados, además la situación era todavía más complicada. Nos lo contaron a nivel nacional, nos pareció una iniciativa estupenda y entonces nosotros se la ofrecimos al Ministerio y la hemos puesto en marcha en muchas comunidades autónomas. La han copiado en otros países. Entonces, esto de pronto dijimos, claro, es que la farmacia también, por esta capilaridad, por este modelo que tenemos en España, es que puede hacer de sensor social y puede detectar situaciones vulnerables. Nos pasó otra cosa que tampoco fue buscada, de pronto recibimos en todos los colegios de farmacéuticos, yo hablo más del ámbito que conozco, que es la organización colegial, una carta, en este caso fue del Ministerio del Interior y de la Policía Nacional y Guardia Civil, que por favor les ayudáramos a detectar situaciones de personas que hacía tiempo que no iban a recoger su medicación. Porque si hacía tiempo que no iban a recoger su medicación o que nos habían llamado por teléfono, etcétera, podía ser que esas personas, si estaban solas, igual podían haber fallecido o podían estar enfermas o podían estar pasando una situación de vulnerabilidad. Es decir, que la farmacia no solo, yo lo defiendo con mucha pasión, como ya veis, no solo me parece que es un pilar esencial de nuestro Sistema Nacional de Salud, es que también es un elemento a explorar para reforzar todo el sistema de protección social y, una vez más, no sola, sino integrada en toda una red. Así que esto nos ha hecho pensar mucho y la verdad es que estamos trabajando en una estrategia social multidisciplinar también porque es verdad que, fíjate, en lugares donde, muy recónditos, la verdad es que ahora estamos recabando datos de las actuaciones que se han hecho, pero sin duda fue muy interesante y además del objetivo de que ningún paciente se quedara sin su medicamento, que era nuestro objetivo fundamental, que no hubiera nada de desabastecimiento. Ahí se trabajó, es verdad, mucho con el gobierno para que no hubiera nada, con un sistema de detección que tenemos para que no haya falta de suministro, etcétera. Pero además de eso, ahí hemos tenido estas 2 situaciones que yo le pongo ahí un poquito de foco porque creo que eso nos da una luz de cuando algo de pronto surge porque es una necesidad no resuelta, quiere decir que algo por ahí se puede hacer, ¿no? Yo creo, Ana, que desde ahora os tenéis que reinventar, porque en toda la España vaciada, sí. lo hablo muchas veces con la Sí. gente de Correos, con el presidente de Correos, sabéis que hay lo del marketing, historias. Sí. En un pequeño pueblo de Cáceres o de Córdoba o de Huesca, siempre hay una farmacia más o menos cerca o siempre hay una estación de Correos. Al final, si no queremos olvidar nuestra España vaciada, que además es más mayor que muchas zonas no tan vaciadas,
y que son personas que necesitan muchísimo más cuidado asistencial y que necesitan de muchísimos más pues, medicamentos, etcétera, entre los bancos, las farmacias y correos, yo creo que ahí tenemos que trabajar, un tipo de trabajo en equipo entre todo para poder cuidar a todo el mundo, ¿no? Yo no quiero alargarme mucho porque sé que estáis todas muy ocupadas, pero me quedan 2 preguntas en el tintero, un poco fuera del guión. Una pregunta que me preocupa muchísimo, por lo que he estado leyendo estos días mientras pensaba en vosotras, es todos los temas de enfermedad mental. O sea, estaba leyendo informes que cuando hay crisis sanitarias y crisis económicas, las enfermedades mentales luego en el medio plazo atacan muchísimo más o hay, como no soy médico, probablemente estoy utilizando expresiones que no son del todo, que no son correctas, ¿no? Pero que no están diagnosticadas, que se diagnostican más tarde, que por el hecho de haberse diagnosticado más tarde tienen peor proceso de curarse o de poder respirar a tiempo. Esa sería una. Y leía, que no sé si es cierto o no, que claro, como el personal sociosanitario ha estado en primera línea, porque ha sido una guerra metafórica, pero ha sido una guerra contra el COVID. ¿Habéis detectado en vuestros entornos o tenéis datos que corroboren esto, que entiendo que sí? ¿De qué manera se puede paliar esto? ¿O hay que esperarse a que pare o habría que tomar algún tipo de medidas? Y luego, y con esto acabo y es la última pregunta, el tema de los mayores, que a todos nos preocupa muchísimo. ¿De qué manera, o eso ya es muy personal, ¿no? ¿Cómo creéis, o sea, todo el tema cognitivo de las personas mayores que han estado aisladas, que probablemente pues, han visto todas empeoradas pues, sus capacidades a lo largo de estos meses, porque no es lo mismo salir, ver a la gente, hablar, que estar en casa encerrada o no salir? El miedo, ¿no? Tienes miedo a salir, tienes miedo a enfermar, además es el núcleo de población que más tasa de morbilidad tiene. ¿Cómo creéis que debería tratarse esto? Marta, tomo la palabra ya un poco con algo que me quedó en el tintero, ¿Sí? que en relación a las necesidades, bueno, te voy a responder ya alguna pregunta, ¿no? E ideas que nos surgieron a raíz de eso, de las necesidades, como bien decía Ana. Bueno, nosotros en los servicios de urgencias, y ojalá no tuviese que decir esto, porque la verdad que para mí no es ningún orgullo, hemos sido los que más lo hemos sufrido, obviamente, ¿no? Y sin duda. además es haberlo visto llegar, haber visto ese presente tan horrible y ahora las consecuencias. No tenemos especialidad, no tenemos reconocimiento administrativo. Nadie se acuerda de su médica de urgencias y la verdad, bueno, creo que nos quejamos poco, ¿no? Nunca solemos pedir nada más allá de que nuestros turnos de 24 horas pues solo se interrumpiesen para llorar un ratito y comer algo durante los meses más duros. Con esto quiero decir que creo que una de las cosas que hay que potenciar es la asistencia en salud mental, por supuesto a nuestros pacientes, pero también a los profesionales. Estoy especialmente sensibilizada con el tema y por resultados buenos que hemos visto, que los compañeros que se han apoyado en servicios de salud mental, con las compañeras de psicología, pues están resolviendo este duelo pues algo mejor, ¿no? O sea, sin duda aquí no hay milagros, pero desde luego es soportable seguir trabajando. Estamos viendo algo terrible, las consecuencias del no haber atendido a esos pacientes, ¿no?, como se merecían y como debíamos haber hecho en los meses de marzo y abril. En términos así generales, me voy a ir a 2 patologías tiempo-dependientes, que es con las que nosotros trabajamos, como es obvio, de forma más habitual, que son los infartos y los ictus. 25% de los infartos que tendrían que haber venido a un servicio de urgencias de marzo a junio se quedaron en su casa y un 35% de ictus. Esto es lo que está medido. La cantidad de tumores cambiados de estadio, los deterioros generales, la cantidad de gente que se ha muerto sola en su casa, todo eso lo estamos viviendo ahora. ¿Por qué? Porque se traduce en duelos patológicos por parte de los familiares, en una forma a la que no estamos acostumbrados como una sociedad que hemos nacido con un sistema sanitario que debe mejorar mucho, pero bueno, de una calidad excepcional, sobre todo en cuanto a sus profesionales, ¿no? Entonces, explicarles, ¿no?, que no le hemos podido llamar y que ahora la citas en abril de 2021, pues esa gente viene a urgencias, porque es donde vemos pues un poco el fracaso del resto de prestaciones del sistema sanitario. Estamos abiertos siempre y no tienen a dónde recurrir. Me voy a urgencias. Pues, y que yo lo entiendo y vamos, y defenderé hasta el final que tengan que venir por eso, ¿eh? O sea, no me parece un mal uso de las urgencias, me parece un uso desesperado. Y creo que es un matiz que tenemos que considerar.
En cuanto a la atención en salud mental a los pacientes, lo mismo, creo que debemos potenciar ahora más que nunca eso. Lo que estamos viviendo de nuevas, o sea, de debuts, ¿no?, de enfermedades mentales es llamativo. Comentábamos esta semana que hacía mucho tiempo que no veíamos tantos intentos autolíticos de una forma tan consecutiva, incluso siendo Navidad, que siempre es una fecha muy propicia, pues es llamativo. Y no es gente que haya pasado el COVID o no, porque incluso ya empieza a haber estudios de neuropsiquiatría y COVID, ¿no? Estamos hablando de gente que no ha podido afrontar un confinamiento que como sociedad, lo decíamos antes, no estábamos preparados. El otro hándicap de que no sabemos es gente con un sustrato, ¿no?, para tener una enfermedad mental y que esto lo haya desencadenado en cuanto a una situación de estrés máximo. Los duelos patológicos que vamos a seguir viendo durante muchos años porque no han podido hacer el rito, no han visto a su cadáver, ¿no? Y todo esto como sociedad va a repercutirnos y a todos los niveles. Son bajas laborales. Si no les vale ya el argumento, ¿no?, de que es un problema de salud terrible, va a ser un problema económico brutal. Van a ser muchos ingresos, muchas resistencias, necesita un gasto en personal muy concreto y muy formado de forma específica. Porque, bueno, otra de las lecciones que no dije que me llevo de la COVID-19 es que, bueno, creo que fue una bajada de humos bastante importante para, ¿no?, los que nos creíamos en posesión de la verdad por haber estudiado X patologías y de repente llega una nueva, vamos por delante de los laboratorios, en cuanto a investigación no tenemos nada. ¿Dónde hay que invertir? En ciencia. O sea, nos vamos a investigación y no lo pudimos hacer, ¿no? Entonces, el haber asumido que no estamos preparados para todo, que no lo sabemos todo y que no somos el ombligo del sistema sanitario, bueno, pues también es una de las lecciones más importantes, ¿no?, que deberíamos de guardarnos. Y ya acabo con el trato a los mayores, que, bueno, a mí me destrozó el ver que no venía, ¿no? Cuando dejan de venir, cuando bajas a asistencia a urgencias y empiezan tus preguntas, ¿no?, de ¿por qué no?, o quedará alguno. Y esto es terrible llegar a planteárselo con esta crudeza. Para mí creo que se gestionó fatal a nivel general y no entro en política, insisto, hablo desde el punto de vista siempre de paciente y de médico, porque creo que ahora más que nunca lo hemos sido. Y para mí esa doble crueldad del virus, que era la soledad, que ha tenido aislado a los pacientes, sobre todo a los mayores, que saben muchos de ellos como nosotros, probablemente ellos más que la edad, ¿no?, suma y la experiencia bastante en esto, que estaban con su tiempo de descuento y que llega una pandemia y ya no es que los meta todavía en esa temporalidad, sino que los aísla. No han visto a nadie. Han tenido muchísimas ocasiones, ¿no?, esa demanda por parte de centros y de residencias que pedían, por favor, ayuda. Nadie nos ha preguntado tampoco si de alguna forma podíamos haber hecho algo los profesionales. Una vez más, no se nos ha escuchado, porque seguro que entre todos podríamos haberlo hecho mejor. No hay milagros en esto, no hay soluciones, estamos muy perdidos, pero lo que sí está claro es que todos sabíamos que estaban solos y eso no se puede permitir, es imperdonable. Y creo que una vez más, como sociedad, tenemos que bajar la cabeza y reflexionar una buena temporada. ¿Cómo lo habría hecho? Bueno, pues como no estoy en puesto de liderazgo, me lo podría ahorrar, pero sin duda creo que habría que haber gestionado todo de cara a ellos en cuanto a preservar una serie de recursos para ellos, asegurar una asistencia sanitaria en las residencias y sobre todo hablar con sus familias. O sea, no se puede permitir que un familiar esté a la espera de una llamada telefónica con una información en segundos para nada concisa, y lo digo porque yo también la tuve que hacer así, desde el caos que estábamos viviendo y que era simplemente justificar del por qué no podíamos estar prestando la atención que se merecen y que lo sabíamos. Entonces, ahí hay que dar la cara, hay que pedir responsabilidades, pero sobre todo a nivel pues constructivo, ¿no? Esto no puede volver a pasar. Vamos a seguir con pandemia. Esto ya está. O sea, esto no se va a acabar. La sanidad ahora es así. Tenemos que estar preparados para trabajar con el aislamiento. Y el aislamiento no puede permitir el evitar un rito como está institucionalizado ya a nivel sociedad. La muerte está ahí. No puedes evitar que la gente tenga que ver a su familiar muerto. Trabaja en eso, busca alternativas. Las residencias, vamos a seguir teniendo ancianos. ¿Quién se va a hacer cargo de ellos? ¿Quiénes son los sanitarios que tienen que ir? ¿En qué condiciones? ¿No? Porque se me a gente que después los propios profesionales decían no estamos protegidos, ¿no? Cuidar a esos profesionales. Entonces, bueno, pues yo creo que somos responsables todos en mayor o menor medida. Yo para mí, pues me llego a disculpar cuando te cuentan, ¿no?, historias algunos pacientes que pues su mujer estaba en una residencia, él estaba en casa, ella falleció, te cuenta la historia y no te queda otra que disculparte
pero es como un poco el nombre del sistema al que perteneces, ¿no? Cuando perfectamente sabemos que no somos responsables, pero creo que se merecen una disculpa y desde luego que empecemos a trabajar, pero en serio, y no, como decía antes, a nivel populista ni como arma política, que está claro que no tiene sentido, en nuestros mayores, que son, vamos, los que sufrieron realmente esto como nadie se merecía. La verdad Sí, es que se te ponen los es pelos de curioso. punta, Iria, ¿eh? Sí, es Gracias. curioso que nosotras tenemos un grupo de investigación de cuidados a las personas mayores dependientes. Es un grupo, llevamos muchos años haciendo investigación, está reconocido. Y durante la pandemia decidimos preguntarle a los propios pacientes, personas mayores, que estaban ingresadas y a sus seres queridos, cómo llevaban el tema del aislamiento. Y es estremecedor. Algunos de estos pacientes hay que pensar que son personas mayores, muy vulnerables, y si bien se sentían cuidados, o sea, dentro del hospital, ellos decían, no quiero molestaros, decían, no quiero llamar a las enfermeras o a los médicos porque no quiero molestarlos. Si bien algunos de ellos expresaban esa visión, también algunos de ellos nos contaron que se sintieron abandonados por sus familias, porque son personas mayores que no entendían que su hija, su esposo, su nieta no pudiesen ir a verlos y no lo entendían y se sentían pues eso, que les habían abandonado la familia. Por eso en muchos hospitales dinamizamos las conferencias, ¿no? Los contactos a través de tablets y para que realmente pues, esa persona ingresada tuviese un punto de contacto pues, con su hija, con su esposo, con sus seres queridos y que los pudiese ver, oír. Algunos testimonios eran estremecedores, ¿no? ¿Y qué hemos aprendido de todo eso? Bueno, que la tecnología nos puede ayudar y esa tecnología tiene que estandarizarse y se tiene que consolidar, ¿no? Porque lo hicimos de una manera a través de unas tablets que nos concedieron una industria, o sea, esa tecnología se tiene que integrar al sistema sanitario. Pero ahora hago una pregunta. Durante estos 10 meses hemos oído hablar de EPIs, de mascarillas, de vacunas, de distanciamiento. ¿Cuántas veces hemos oído hablar en los medios de comunicación de un protocolo de cuidados a las personas? Ni una. Es que no ha habido un protocolo de cuidados, ya no digo pues eso, de buscar el tratamiento más eficaz, la cloroquina, lo que sea. Por supuesto, eso es necesario y hay que invertir en eso, por supuesto. Pero ¿y en cuidados? ¿Cuál es el mejor cuidado? ¿Cómo se le puede acompañar a una persona en sus últimos días de vida a pesar de tener COVID o no tener COVID? Que ha habido personas que han fallecido solos, incluso en centros de larga estancia, geriátricos, solos y no tenían COVID. Entonces, bueno, ¿por qué no hay un protocolo? Mi percepción es pues porque los que nos dedicamos al cuidado, ¿no? las enfermeras, los médicos que estamos ahí trabajando a pie de cañón, no hemos estado invitados a las tomas de decisiones tan importantes sobre cómo se tenía que afrontar esta crisis sanitaria tan importante. Y esa es mi percepción. No, igual es que yo estoy sesgada, pero no he oído hablar en ningún medio de comunicación de cuál es el mejor protocolo de cuidado para un paciente con COVID. Efectivamente. Efectivamente. Sí. Es que, sí, bueno, yo me quito el sombrero con todas pues con la vocación que hay, ¿no? Yo siempre digo y mantengo, y cada vez que tengo un encuentro con compañeros profesionales sanitarios, compañeras en este caso, y veo esa vocación, pues es que ese es el pilar
sobre el que hay que construir todo. La vocación fundamental que mueve y el compromiso que mueve, por supuesto, la formación y por supuesto los conocimientos y tal, pero yo de todo me quedo con la vocación, me quedo con esos valores y con ese compromiso, me quedo con eso porque ese es el mayor tesoro, ¿no? La verdad. Y yo creo que, bueno, es una reflexión que la llevo pensando mucho tiempo, ¿no? Yo, además, en otras facetas profesionales he trabajado mucho con enfermos de ELA y siempre he pensado que la salud mental no estaba en la agenda política, no estaba en la agenda asistencial y que tampoco estaba en la agenda ni política ni asistencial el cuidar la salud mental de los profesionales, o sea, ni de los enfermos ni de los profesionales. O sea, yo creo que si algo ha mostrado el COVID, pues lo hemos hablado mucho, ¿no? Son las deficiencias estructurales que tiene y una de estas deficiencias pues es, bueno, el déficit de investigación que hay en este país, desgraciadamente, que investigar primero no es una opción y además es que no es un gasto, es que es una inversión y la salud es una inversión, es que la salud es un motor económico y es un motor de progreso económico y social y de hecho se ha pagado la salud y se ha pagado la economía y veremos las consecuencias de esto. Es decir, la salud es un motor económico de primer nivel. Si los pragmáticos lo dudaban, pues esto ha venido para mostrarle que la salud es un motor económico y que invertir en salud es invertir en progreso económico y en progreso social. Entonces, yo creo que cosas que no estaban con la relevancia que, en mi opinión, a mi juicio, deberían estar en la agenda política y en la agenda asistencial y en la agenda sanitaria, pues primero la investigación, tanto la investigación básica como la investigación a pie de obra, que digo yo, que es toda la investigación que hace pues, en los hospitales, todos los servicios, la que hacen las sociedades científicas. O sea, la investigación es vital, absolutamente vital y tiene que tener recursos, en la medida en la que podamos, pero tiene que tener sus recursos como país. La investigación, la salud mental, tanto de los profesionales como de los pacientes. Y yo creo que también muy importante los mayores y la soledad. Yo creo que los mayores y la soledad son, bueno, primero los mayores, un grupo de población y la soledad como situación social, no sé exactamente cómo llamarla, seguro que alguna persona en un lenguaje más técnico lo sabría definir mejor, pero yo creo que son algo que como sociedad moderna o desarrollada, si es que queremos serlo, o sea, no podemos darle la espalda. No podemos darle la espalda a una sociedad que no agradece a sus mayores lo que es que somos lo que somos por nuestros mayores. Es que es así, o sea, no podemos ser así, ¿no? Entonces yo creo que tenemos una deuda con nuestros mayores y tenemos que ayudarles en todo lo posible porque ellos ya lo hicieron antes. Así que yo mi reflexión es que el COVID ha puesto de manifiesto que hay cosas que no estaban en la agenda política y en la agenda sanitaria y social como deberían estar. Y me quedo con las 4. La investigación, la salud mental de los profesionales y la salud mental de los pacientes, los mayores y la soledad. Y esos son unos debes o retos, vamos a llamarlo así, como somos optimistas, pues son unos retos que tenemos que abordar entre todos. Fenomenal, mil gracias. Y te olvidarías, yo creo, ahí para acabar de completar tus 4, faltaría uno, de poner en valor el trabajo de las mujeres en todo este entorno. Por supuesto. Por supuesto. ¿No? Que parece que está un poco olvidado de la agenda y somos las que llevamos el peso de todo esto. No, es la realidad, los números. Es la realidad. Los números cantan. Pues, Carmen, ¿tienes algo más que añadir? Nada, yo, bueno, con respecto a las preguntas que has ido enumerando, yo siempre recuerdo haber ido a una charla de un psiquiatra y me decía, con respecto a lo que has planteado de las enfermedades mentales, y es que porque son enfermedades mentales, curiosamente los enfermos mentales hablamos de salud mental. El psiquiatra reflexionaba sobre eso, de cómo la enfermedad mental sigue siendo algo muy estigmatizante en nuestra sociedad, ¿no? Y como enfermedad crónica que es, yo creo que es una enfermedad más que va a salir a la luz cuando esto pase, entre comillas, o cuando esto baje un poquito, ¿no? Yo creo que de la misma manera, un poco lo que comentaba Iria de ese 50%, creo que las cifras eran 50% menos de infartos, 30% menos de ictus y demás, pues yo creo que con las enfermedades mentales va a pasar lo mismo. Es decir, veremos
yo creo que después va a venir un tsunami del resto de enfermedades crónicas que hemos abandonado durante todo este tiempo, porque la COVID lo ha copado absolutamente todo, ¿no? Entonces, bueno, creo que las enfermedades mentales están ahí, saldrán a la luz los que ya las tenían. Y luego yo creo que la COVID ha supuesto... asistí también a otra conferencia que me gustó mucho, que comparaba el tema de las consecuencias económicas de la COVID, que van a ser similares solamente a las 2 guerras mundiales que se pasaron, ¿no? Creo que la comparativa habló de la pérdida de económica que vamos a sufrir después de todo esto, ¿no? O sea, pérdida de trabajo, o sea, nos enfrentamos a una crisis sanitaria, pero también a una crisis global, ¿no? Entonces, ahí obviamente van a salir, se va totalmente de acuerdo en que probablemente esto acabe haciendo que mucha gente lo vaya a pasar mal y eso se traduzca en una serie de trastornos que, pues no sé si de depresión, ansiedad, etcétera, o de y por supuesto, bueno, el duelo de todo lo que de toda la gente, de todo lo que ha pasado, ¿no? En cuanto a lo de la atención a la salud mental de los sanitarios, fundamental. Yo creo que para poder atender tenemos que estar mentalmente fuertes, no solamente de salud y que nos vacunen, sino yo creo que mentalmente también fuertes. Y de hecho, a mí me consta que en algunos hospitales esto ya se hizo durante la época de pandemia, se vio, bueno, que se atendió porque la gente estaba totalmente destrozada, ¿no? Y ya digo, y no he vivido, ni muchísimo menos, pues eso, los escenarios dantescos que describen en otros hospitales. Y con respecto a los mayores, yo creo que ya lo hemos hablado todos, yo creo que son las grandes víctimas, los grandes damnificados de esta pandemia. La verdad es que nosotros, ya digo, aquí en Galicia, afortunadamente, como hemos tenido menos incidencia, menos prevalencia, sí nos ha permitido pues, intervenir en residencias de ancianos, es decir, cuando se detectaba un foco se han desplazado equipos de atención primaria, hospitalización a domicilio, incluso para asistir a esos ancianos, y en el momento de detectar pues que estaban enfermos y demás, y que estaban en condiciones, pues se les trasladaba al hospital. La verdad es que nosotros... he de decir que aquí en Galicia hemos tenido ese lujo que igual en otros sitios se tomaron otro tipo de decisiones. No voy a entrar tampoco en valoraciones políticas, se tomaron otro tipo de decisiones, bueno, pues por los motivos que fueran, pero sí es verdad que aquí se ha permitido pues eso, que hemos ido a residencias donde se detectaban focos, y cuando se detectaba a un residente que estaba enfermo, se ha trasladado al hospital. Luego otro tema es si era subsidiario o no de cuidados intensivos, que también es otro tema, otra gran polémica en esta época de pandemia, pero bueno, pero ya te digo que sí se les ha atendido, pero a nivel global creo que han sido las mayores víctimas, ¿no? Pues la verdad que solo me queda agradeceros el tiempo que nos habéis dedicado. Sabéis que todo esto saldrá publicado, si Marta me confirma o no me corrige, en el número de Marie Claire del mes de enero, ¿no? Va a salir en febrero o marzo. Febrero o marzo. Vamos a coincidir con el mes de la mujer, que yo creo que es muy... Ah, qué bien. Vale. Vamos a coincidir con el mes de la mujer. Entonces, no puedo, yo ahora estoy pensando, voy a publicarlo ya en mi LinkedIn y he pensado, no, que Marta me mata. Entonces, pero ha sido un placer. Yo espero que nos podamos volver a ver cuando tengamos vacunas, estemos todos vacunados, cuando esto vuelva a una normalidad y una recurrencia razonable. Y solo me queda, como mujer, pues ponerme a vuestro lado para reivindicar la visibilidad que se merece la mujer en el entorno sociosanitario, que es una vergüenza que siendo el 75% tengamos solo un 20% de cargos directivos. Me parece una vergüenza. Eso es algo que tenemos que reivindicar, y de ahí nuestro foro y nuestro think tank, y tenemos que seguir peleando y luchando por eso. Hay que ser perseverante y resiliente. O sea, yo soy Tauro, lo vamos a conseguir. En serio, porque es que no tiene razón de lo contrario. Es verdad que tenemos que obviamente solas no vamos a hacer nada, necesitamos incorporar a hombres a nuestro lado, por supuesto, solo faltaría. Hemos hablado en todos los foros, ¿no? Que necesitamos, o sea, en la variedad está el enriquecimiento, pero hay un montón de talento desperdiciado
por ese techo de cristal o por temas personales, porque no conciliamos, ¿no? Que es uno de nuestros temas fundamentales. Pero nada, unas ganas locas de veros y de poder estar ahí discutiendo todo este tipo de temas. Yo espero que ahora la tercera ola no sea tan grave, ni tan nefasta, ni tan bestia como ha sido la primera y la segunda. Cada noche cuando me acuesto y me leo lo que hay por ahí y me imagino los 2 Boeings cayéndose, se me ponen los pelos de punta, porque el mundo Vanity Flappy realmente cuando lo simplificas y dices, se están cayendo 2 aviones con 350 personas cada día en todos los países del mundo. Es una locura. Se te queda en la cabeza y dices, ostras, ¿no? Y por otro lado espero que por fin la vacuna empiece por donde tiene que empezar, os podáis organizar enfermeras, médicos, hospitales, farmacias y no sé, a lo mejor ahí el mundo farmacéutico encuentra otro nicho en el que poder desarrollarse y colaborar con todo el mundo. Si los que mandan, no sé, no tengo ni idea, me meto donde nadie me llame, probablemente estoy metiendo la pata y la estoy cagando. No, que va. Nosotros lo que haremos será hacer que se vacune todo el mundo que se tiene que vacunar. Eso es una gran fortaleza. Podemos detectar personas que deberían vacunarse porque están dentro del grupo de población determinado y a lo mejor no se vacunan. Y simplemente con hacer eso, solo con hacer eso y derivarlo al sistema público, a los lugares, simplemente con hacer eso ya estamos haciendo. O sea, que no te preocupes, que cada uno siempre encuentras un hueco para ayudar. Si tu actitud es esa. La raza sanitaria del farmacéutico, me ha encantado esa frase. Sí, es verdad, es que es un poco desconocida a veces porque no, bueno, a nivel personal la hemos vivido, pero a lo mejor a nivel colectivo. Yo quiero decir una cosa, Marta, de lo de que es verdad que hemos reflexionado, ha sido un lujo estar con todas vosotras, la verdad, y reflexionar sobre tantas cosas y coincidir además en tantas cosas con diferentes enfoques y eso pues la verdad que es súper enriquecedor. Yo os doy las gracias de verdad por permitirme estar con vosotros y compartir esta hora y media que ha sido fantástica. Y es verdad que esa sanidad que queremos repensar, reformar, etcétera, es una sanidad mucho más humana y más centrada en el paciente, como hemos hablado, y esa sanidad necesita de forma vital que la mujer esté presente no solo en los puestos asistenciales, sino también en los ejecutivos y en los de toma de decisión más arriba, ¿no? O sea, esa sanidad necesita de la mujer, o sea, es que puede hacer mucho la mujer ahí. Yo creo que estamos todas de acuerdo y a mí solo me queda nada, daros las gracias, muchísimas gracias a todas por estar aquí esta tarde y por dedicarnos vuestro tiempo. Y muchísima suerte, nos vemos pronto, espero, y cuidaros muchísimo. Un beso. Pues, muchas gracias por invitarme y hasta la próxima. Gracias. Mucha suerte, Adelaida. Mucha suerte con ese movimiento. Nursing Now. Mucha fuerza. Yo doy las gracias, despedirme, y a mí hay una cosa que siempre me da la atención a todas, y es que en Mujeres de Sanidad todos nos entendemos muy bien y es una pena que este entendimiento que tenemos en estos grupos no llegue luego donde más mujeres. Lo vamos a conseguir. Sin duda. Mil gracias. Un beso a todas. Mucha fuerza, Iria, Carmen. Mucha fuerza.